la misión más importante de los cristianos en la tierra no es reunirse, no es cantar, ni siquiera es estudiar la Biblia para uno, sino que la misión más importante es evangelizar a otros. ¿Ya? Es darle a conocer el Evangelio Santo que está en la palabra, para que pueda ser impactado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, si el Señor quiere, y esta persona pueda ser una nueva persona, una nueva criatura, sea regenerado y pueda entender la Biblia y pueda, ¿no es cierto?, entender las verdades básicas de la palabra, como decía el hermano en la introducción, sea iluminado y de esa manera darse cuenta, ¿no es cierto?, que hay algo mucho más grande que la familia, mucho más grande que la profesión, mucho más grande que el estatus que podemos tener en la sociedad, sino que lo más importante es ser representante de Cristo en la tierra. Entonces, estimados hermanos, la misión más importante es dar a conocer a otro acerca del cambio que puede producir Cristo en la persona. Dice que es una nueva criatura. Y aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, hay un cambio radical de la raíz. Ya se piensa diferente, se actúa diferente, hay prioridades diferentes. Nuestra visión hoy día no está puesta en las ramadas, aun cuando somos chilenos y podemos vibrar como chilenos, pero sobre todas las cosas está nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Entonces, también dijimos que se estaba predicando un evangelio distorsionado, que no era el evangelio bíblico, y por lo tanto tenemos que poner mucha atención, porque de unos años acá siempre se ha hablado acerca de la gracia, pero no se ha hablado acerca de la ley. Y lo primero que tenemos que hablar con una persona cuando nos encontramos con ella es hacerle ver su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, no hay nadie que entienda. El pecado que entró en Adán y Eva dañó todas las facultades humanas, todas. Isaías dice que el hombre y la mujer están enfermos desde la cabeza hasta los pies, que no hay cosa sana. Y por lo tanto necesitamos de un Salvador, necesitamos arrepentirnos y necesitamos depositar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a conversar con alguien, primero tenemos que hablar acerca de la ley. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. Y la gente común y silvestre no sabe lo que dice la Biblia respecto a ello. Es decir, la mayor parte de las personas que nosotros conocemos que no tienen a Cristo y que no han experimentado el cambio, van camino a la muerte, al infierno. Y por eso que nosotros tenemos que dar a conocer, ¿no es cierto?, el Evangelio Santo. Y una vez que aplicamos la ley, que aplicamos, por ejemplo, también podemos usar los 10 mandamientos, como lo vamos a ver posteriormente. Una vez de eso, nosotros le presentamos la gracia de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dijimos, ¿no es cierto?, de que el mandato está en ir a los lugares. Y ya que tenemos la visión de la gracia también, ¿no es cierto?, hoy día vamos a ver algunas formas de poder llegar a otros con el Evangelio. Y es la forma más simple que tenemos, está la aplicación de los principios hoy día. La forma más simple que tenemos la más fácil es la entrega de tratados. Y yo traje algunos por aquí y vamos a revisar esto hoy día. Va a sonar como un poco más una clase que una prédica. Dice ahí en la pantalla que un tratado es un volante o un panfleto, ¿cierto? Aquí tengo yo algunos y estos se llaman tratados, ¿no es cierto?, que son panfletos, pero lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que deben presentar el Evangelio.
Y como deben presentar el Evangelio, lo vamos a distribuir entre nosotros. El tratado es un volante o panfleto escrito que presenta el Evangelio. Es una de las maneras más fáciles de testificar, porque uno va a la persona y le dice, ¿a usted le ha llegado esto? O de otra manera, tengo algo importante para leer. Por lo tanto, es una forma fácil de poder llegar a otra persona con el Evangelio. Y aquí llama la atención porque Pablo dice, de todos modos, por favor busquemos 1 Corintios, porque a veces, no sé si le pasa a usted, muchas veces uno dice, pero ¿qué importancia va a tener un panfleto como esto? ¿Qué importancia va a tener? Estimados hermanos, resulta que la palabra del Señor es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Allí puede estar la luz para aquella persona que no conoce de Cristo, pueda ser iluminada con su santo evangelio. Recuerden que no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios la que va a hacer efecto. No es el portador de la palabra, sino la palabra propiamente tal la que hace el efecto en los corazones. Y allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente. Pablo, el gran evangelista, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, estimados hermanos, para que de todos modos salve a algunos. Nosotros le bajamos el perfil a la escritura. Cuando hay alguien que está predicando en la calle, nosotros le bajamos el perfil. Cuando hay alguien que está entregando estos folletos, ¿no es cierto?, nosotros le bajamos el perfil. ¿Qué efecto va a tener? Pero esta palabra es poderosa. Esta palabra puede llegar hasta lo más profundo del corazón. Y por lo tanto, un folleto como este puede ser la diferencia. Hay muchos testimonios de personas, ¿no es cierto?, que han conocido a Cristo a través de un panfleto, a través de un pequeño folleto, ¿no es cierto?, que ha dicho algo que le ha impactado. Pero hoy día vamos a ver cómo tiene que estar conformado, ¿no es cierto?, este panfleto para darlo a conocer. El poder del Evangelio está en la palabra. Bueno, lo que mencionaba antes. Hermanos, bueno, en la conferencia y antes de la conferencia el pastor lo ha resaltado muchas veces aquí. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que se enciende en un lugar oscuro. A veces cuando nosotros hojeamos la Biblia y decimos, oh, no entiendo esta parte. Bueno, para aquella persona que no tiene a Cristo, no va a ser posible entenderla. Solamente aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón han sido iluminadas por el Espíritu Santo para poder entender la palabra. Por eso que nosotros tenemos que dar a conocer no nuestra opinión, sino la palabra. Di la palabra solamente, le dice el soldado a Jesús, y sanará el Hijo de mi Señor. Di la palabra solamente. Sea la luz, y la luz fue hecha. El poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bueno, el poder está en la semilla, no tanto en el sembrado. 2 Timoteo 3:16 lo conocemos de memoria, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Estimados, la diferencia, porque cuando uno va con la palabra a una persona común y silvestre, le dice, nosotros creemos en este libro. Este libro es infalible, es inerrante, una palabra que escuchó usted en la conferencia, ¿no es cierto? Este libro se va a cumplir, es fiel y verdadero. Cuando uno va y la persona le dice, pero si ese libro lo escribieron hombres, ¿cierto? A mí muchas veces me lo han dicho. Es verdad, lo escribieron hombres, pero la diferencia está en que esta palabra fue inspirada por Dios. Inspirada, y nosotros aprendimos que fue exhalada
por Dios aquellas personas que escribieron la palabra. Estimados hermanos, por lo tanto tenemos un tremendo tesoro. Podríamos buscar algunos versículos. Allí en Deuteronomio capítulo 6 hay algo que se está dejando de lado y que hoy día las autoridades no están, digamos, alineadas con el pueblo evangélico porque se está dejando de lado esto y las consecuencias son graves. Mire, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, hoy día no se lee la Biblia, no se comparte la Biblia en familia. Tiene consecuencias graves. Nosotros como pueblo evangélico debemos tener esta certeza que tenemos esta palabra profética más segura y que es verdad y que es absoluta. Allí en el libro de Josué 1, Dios le dice a Josué, le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se fija usted la importancia que tiene la palabra del Señor? ¿Se fija que es la verdad absoluta? Si nosotros nos vamos al Salmo 16, estimados, perdón, 19. Si nosotros nos vamos al Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, en un folleto de estos, en un tratado de estos, uno puede encontrar la palabra del Señor allí, le puede impactar de tal forma a la persona que puede iniciar la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna. Así de importante es la palabra del Señor. Y bueno, el pasaje que está escrito ahí también, allí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos y hermanas, ¿cree usted esto? Había un testimonio de un ex sacerdote católico que estaba tan abrumado, tenía un peso de conciencia tremendo en su vida y se iba a matar. Y salió a la calle y se sentó, había llovido hacía muy poco. Esto fue en Colombia. Y por la sequía, por la orilla de la calle, venía corriendo el agua de lluvia que había caído. Y encima del agua venía un folleto. Y él tomó el folleto y lo leyó. Y allí estaba el Evangelio Santo. Y su testimonio es que dice que de ahí, de ese momento, le impactó tanto la palabra del Señor, que cambió su vida completamente, fue una nueva criatura. Y alababa a Dios porque podía haber salido, ¿no es cierto?, de un engaño que tenía en su vida, y todo el peso, digamos, de conciencia que tenía se fue y siguió alabando al Señor solamente por un pasaje del Evangelio que estaba escrito en un folleto. Nosotros le bajamos el perfil, decimos, ¿cómo va a ser así? Pero el Señor hace como quiere. Por lo tanto, nosotros, una de las cosas más simples para poder entregar el Evangelio son los tratados. Entonces debemos procurar sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hay algunas personas que saben muchos versículos bíblicos y qué bonito. El hermano pastor Surgiel Michelén recitaba pasajes completos de memoria. ¿Cuál sabe usted? ¿Cuál sé yo de memoria?
Antes se le enseñaba a los niños a aprenderse el Salmo 23 de memoria, ¿cierto? Hoy día no sé, pero debemos procurar aprender de memoria la palabra de Dios. Es la semilla que lleva, ¿no es cierto?, a la vida eterna. El Evangelio de Cristo Jesús, de cualquier manera que podamos. Busquemos Isaías 55, un pasaje también maravilloso. Recuerde que la verdad no está en nosotros, está en su palabra. Del 10 y 11, si usted puede dejar este pasaje subrayado o allí, ¿no es cierto?, para poder leerlo en su casa, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermoso pasaje. Qué hermosa ilustración, estimado hermano, porque aquí está lo que muchas veces nosotros hemos escuchado como el ciclo del agua, ¿cierto? En el mar hay mucha agua, ¿no es cierto? El sol la calienta y se evapora. El viento, se forman las nubes, el viento la arrastra hacia el continente, y en el continente llueve. Cae el agua y riega todos los campos y todas las ciudades, y las semillas que estaban allí por muchos años, puede ser, germinan, florecen y dan fruto, ¿no es cierto? Y dice aquí: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermosa ilustración del ciclo del agua que da el Señor. Hermanos, si usted entrega un folleto, allí puede estar la diferencia para una persona. Allí puede estar la clave que no sabemos cómo el Señor la va a usar. El mensaje no es de nosotros, el mensaje es del Señor. No desmerezcamos ningún método, ¿ya? Ahora, ¿por qué usar tratados para evangelizar? Bueno, como decía al principio, habemos algunas personas tímidas, no sé cómo será usted, ¿ya? Porque muchos cristianos son tímidos, entonces de ir a hablar de tú del alcalde, y el alcalde por su orgullo, por su investidura y por su conocimiento, le decir: no me vengas con cosas aquí, ¿eh? O a lo mejor sí le va a escuchar, ¿cierto? Pero a veces uno no tiene mucho el dominio de la Biblia como para entregar un mensaje potente, ¿no es cierto? Y que la persona realmente escuche, lo asimile, lo mastique, como decimos nosotros, y pueda convertirse en el momento. No, a lo mejor este tratado va a ser el inicio para que la persona pueda recapacitar en su mente. El resto lo hace el Espíritu Santo. Puede ser el primer paso para hablar del Evangelio, porque a lo mejor usted va a entregar solamente el tratado y la persona lo va a leer y va a decir: la verdad es que estoy tan enfermo que no sé si estaré en el cielo o en la tierra o en el infierno. ¿Y cómo puedo yo cambiar esto? Da también, ¿no es cierto?, el inicio para entablar una conversación. Y lo otro importante de por qué usar tratado, porque se puede dejar en lugares claves. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde repartir tratados, folletos, ¿no es cierto?, volantes? En las calles, ¿cierto? Uno puede andar con folletos y decir: estimado, mire, le tengo acá un presente para que lea. En los buses, hace poco estuvimos en Santiago, me dio mucho gusto porque, bueno, no tanto por algunas cosas, pero hoy día el metro ha cambiado, ¿no? Ya hace hartos años que no estaba en Santiago, y antiguamente el metro era grato viajar, habían ciertos impedimentos, digamos. Hoy día hay vendedores ambulantes, se aprieta, ¿no es cierto?, hay mucha gente, hay mucho robo. Las noticias decían que habían más de 1000 delincuentes que se subían al metro a robar. Pero cuando recorrimos,
aparecieron unos hermanos de una iglesia entregando tratados. Y a mí me gustó mucho, conversé con uno así rápidamente. Me dijo, nosotros hemos ido al altar a entregar también información. Se puede en todos los lugares entregar, uno no sabe con la gente que se va a encontrar. Lo importante es hacerlo, hermanos, hacerlo. Bueno, en los buses, en los supermercados, en las salas de espera, en los hospitales, en las cárceles, uno puede, ¿no es cierto?, entregar folletos como la primera instancia para llevar el Evangelio. Ahora, hay otra cosa importante aquí. La iglesia debe programar salidas para repartir tratados. Hoy día, a lo mejor la gente va a estar en el desfile, ¿cierto? Hay otro desfile así. Pero a lo mejor aquí podríamos estar nosotros, estimado, mire, yo tengo algo que es un mensaje importante para su vida. Uno no sabe, tiene que hacerlo. Uno de los métodos para dar a conocer el Evangelio es ir, lo dijimos, ¿no es cierto? Allí nuestro texto decía, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A donde están los inconversos y se puede ir a repartir tratados. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Es muy importante esto, nuestra actitud debe ser amablemente. Ya aquí no vamos en contra al choque con la otra persona, no. Nosotros estamos haciendo un trabajo para el Señor del Señor y el Rey de Reyes. Y por lo tanto tenemos que ir ojalá con una disposición de gratitud en nuestro corazón. Y también, ¿no es cierto?, saludar amablemente, estimado, mire, aquí le tengo un tratado para usted. ¿Me permite compartir con usted esta pregunta? ¿No es cierto? Aquí hay una pregunta, una gran pregunta, dice este tratado. Ofrecerlo lo posible con una sonrisa y mirándole a los ojos. ¿Cierto? Esa sería la actitud. Ahora, aquí hay una cosa clave. La barrera a vencer es el miedo. Yo no sé si usted tiene miedo. Todos en alguna medida hemos tenido en alguna oportunidad miedo. Hay algunas personas que son como muy enojonas, ¿no es cierto? Empoderadas de su situación. A mí me molesta la actitud de los jueces, por ejemplo. He estado en el tribunal defendiendo, digamos, a la municipalidad de trabajo y parece que les conté en una oportunidad que a mí me merecía, pero mucha duda lo que se estaba discutiendo. Y allí el juez tenía al lado una Biblia, nunca la abrió por supuesto, pero allí tenía una Biblia. Y a mí me comían las manos por ir a abrírsela en algunos pasajes. Entonces cuando él me preguntó, y yo contesté firmemente y a lo mejor un poco malhumorado. Y se dio cuenta el abogado de la municipalidad donde yo trabajo. Entonces cuando terminó todo, ¿no es cierto?, me llamó el abogado y me dijo, don Hans, nunca lo había visto tan enojado. ¿Por qué está tan enojado? Y era porque se estaba violando todo lo que dice la palabra. Un juez de la República, si bien es cierto, allí en Romanos capítulo 13 dice que nosotros debemos interceder por los que están en inminencia porque han sido puestos por Dios, ¿verdad? Pero cuando se pasan de la línea que tiene este libro santo, a uno le dan ganas, ¿no es cierto?, de defender el Evangelio. De todas maneras. Pero uno de repente siente miedo. En una oportunidad me dijeron, mire, vaya a darse una vuelta porque si no va a estar preso. ¿Así? Tengo que estar en 2 juicios más en estos días. Espero en el Señor que me ayude. Pero dice aquí, no se preocupe, sentir miedo es natural y se puede superar. Claro, si usted le va a hablar a una persona, qué sé yo, al jefe de carabineros, por ejemplo, o al jefe del hermano Andrés, a lo mejor le va a contestar así como forma bien dura, ¿no es cierto? Pero no hay que tener miedo, hermano. Aquí dice en Romanos 1:16, ¿alguien sabe lo que dice, no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, hermana. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y debe ser, ¿no es cierto?, nuestra presentación.
soy cristiano por la misericordia de Dios y te vengo a compartir algo de aquello, ¿cierto? El temor al rechazo es una de las cosas que a uno lo marca, ¿no es cierto? Dice, me retó y me puso de vuelta y media, o me tapó en grosería, o me trató de ignorante. No, ¿Ya? dicen soy católico. También dicen, También no dicen quiero soy saber católico. nada de ustedes, me han dicho a mí, no quiero saber nada de ustedes. Bueno, hay que entender que la persona no está rechazando a usted, sino a Cristo y el Evangelio. Y vamos a buscar un pasaje que habla acerca de eso. Allí en Primera de Pedro, también si usted quiere lo pone ahí para que lo repita muchas veces. Primera de Pedro 4:14, bueno, podríamos leer un poquito más, a lo mejor, pero dice allí, Si soy vituperiado. dice allí, si sois vituperiados, eso quiere decir, ¿no es cierto? Si lo retan, ¿no es cierto? O lo desprecian, ¿no es cierto? Por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, soy feliz en otras palabras, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, no es otra cosa de hacer la tarea que el Señor me ha encomendado. ¿Quién soy yo, imagínense, para llevar una noticia tan tremenda, tan trascendental? Como dice la palabra, a Él le pareció que por la locura del Evangelio, ¿no es cierto?, fuera predicado este Evangelio también. Nosotros ganamos al evangelizar, y si nos rechazan somos bienaventurados, o sea, ganamos, no perdemos nada. Sí debe haber una gratitud en nuestro corazón, debe haber una grata sensación porque estamos haciendo el trabajo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el temor al rechazo es una forma de orgullo de nosotros. Yo no lo había pensado de esa manera. Pero como uno se quiere tanto, no quiere que otra persona, ¿no es cierto?, lo rete o lo ponga en ridículo o lo menosprecie, ¿no es cierto? Porque uno se quiere, tiene su corazoncito, decimos nosotros, ¿ya? Pero ¿quién somos nosotros, hermanos? Estábamos muertos en delito de pecado, íbamos camino al infierno, y solamente por la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, el Evangelio llegó a cada uno de nosotros. ¿Cómo no debemos nosotros, ¿no es cierto?, defender, hablar solamente, demostrar con nuestra vida de que somos diferentes por la gracia del Señor? El temor al rechazo es una forma sutil de orgullo. Ahora, ¿en quién estamos pensando cuando tenemos el rechazo? En nosotros mismos. Oh, sabes que no hay más porque me rechazaron, me dieron con la puerta en las narices. No, esto no es para mí, mejor yo oro. Mejor yo leo la Biblia. Mejor yo hago tal o cual cosa en el templo, pero no me saquen afuera. Porque no, yo quedé marcado con eso. No es la actitud correcta, ¿no es cierto? Cuando pensamos en nosotros mismos. No queremos parecer tontos, fanáticos, religiosos. Bueno, hay que tragarse el orgullo y testificar a Cristo. Ahora, ¿qué pensamos del pecador? Si la persona no tiene a Cristo, su destino es la muerte y el infierno. Así de simple. Ya lo hemos estudiado. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahí en Romanos 6:23 dice, ¿por cuánto están? Así dice, ¿no? 6:23, de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Si usted no le habla o no le entrega un tratado, ¿quién lo hará? Yo sé que usted tiene familiares que no tienen a Cristo en su corazón. Para usted es mucho más fácil que para mí llegar a su familia, ¿o no? ¿Y si no lo hacemos? Allá en mi trabajo un día llegué y iba bajando de la locomoción y me dice una persona, ¿sabes qué? Falleció la señora Marisol.
una persona muy conocida, joven, le dio un infarto y murió. La hermana parece que la conocen. Tú la conoces. Decía, pero si ella ayer andaba trabajando pero perfectamente. Hermano, no sabemos qué va a ser de nuestra vida. Yo tengo familiares en que no le he predicado el Evangelio. No le he dado a conocer. Hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a convencer a la persona, pero está a hacer nuestro trabajo. Solamente hablar o solamente entregar, digamos, un folleto. Cuando reparta un tratado o un folleto o un volante, no piense en sí mismo, piense en el destino de la persona. La Biblia dice que el Señor tuvo misericordia, porque ni siquiera sabían cuál era su mano izquierda y su mano derecha, dando a conocer de que la persona que no tiene a Cristo no ha sido iluminada y camina por esta vida, ¿no es cierto?, porque piensa que es esta vida y no hay otra. Sin embargo, la Biblia dice que hay una vida eterna, eterna. Hay una pregunta que aparece de repente en algunos folletos de esto y dice, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Estimados hermanos, aún el predicador más fervoroso, que alcanzó mayor cantidad de la geografía de su tiempo, y que cada uno de los que estamos aquí, Pablo, ¿no es cierto?, tuvo miedo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Busquemos 1 Corintios 2. Dice allí, cuando llegó a Corinto, esta iglesia que se creía muy espiritual, donde habían todos los dones, pero como decimos en chileno, nosotros estábamos a la dura escoba. ¿Ya? Y allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, del 1 al 5, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros también tenemos que ir con ese mensaje. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Y qué dice después en tu Biblia? Y mucho temor y temblor. ¿Se fijan que es natural el tener el temor? Pablo, ¿cómo Pablo va a tener temor? Y ni palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bonito relato. Estimado hermano, si usted tiene miedo, hay que vencerlo en el Señor. Hay que vencerlo en el Señor. Cuando Pablo tuvo que estar testificando solo en Corinto, tuvo miedo. Entonces es natural, pero tenemos que aprender a vencer. El temor al mundo espiritual. Bueno, aquí nosotros sabemos que hay un mundo espiritual, la Biblia nos habla de ello. A veces el miedo que sentimos cuando testificamos es una indicación del poder de la verdad que estamos compartiendo. En 2 de Timoteo habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿cierto? 2 de Timoteo 1:7, si alguien lo tiene. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Si lo que tenemos que decirle a una persona no tiene mucho poder para cambiar su vida, no hay temor. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando se encuentra con una persona dice, qué bonito el día cómo está? ¿Se ha fijado usted que cambió el clima ayer? Eso no hay ningún problema para poder compartirlo, ¿no es cierto? Oh, qué bonito estuvo, ¿no es cierto?, el desfile, bueno, cualquier cosa. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, de repente, tú te dices, soy portador de un mensaje que es tremendo. Entonces, pero cuando más poderosa es la verdad que tenemos, más miedo vamos a sentir, porque nuestro enemigo no quiere que nadie sea salvo. Y allí en Efesios, capítulo 6, nosotros allí encontramos
Dice 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados. Si nosotros pudiéramos definir cada una de estas categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, hay una oposición, es verdad. No todos van a aceptar, muchos van a rechazar y nos van a agredir posiblemente. Los que vieron el TVO de la capital, ¿no es cierto?, por televisión, se dieron cuenta cómo el ministro del Interior, cómo la presidenta estaban tan incómodos cuando se les dijo: señora presidenta, el pueblo evangélico no está de acuerdo con las leyes que están promulgando. Fue, pero ustedes no sé si lo vieron, pero cómo salió de Raúl, se podía haber corrido la presidenta para salir, pero se está diciendo algo verdadero para el pueblo evangélico, ¿ya? Nosotros confiamos en la palabra y en sus principios. Es decir, hay una guerra espiritual constante, ¿ya? Pero el que está en nosotros es mayor, ¿no es cierto?, que el enemigo. Preguntas para cada uno de nosotros: ¿quiere usted evangelizar? Me atrevería a decir que no hay ningún cristiano que dijera no. ¿Ya? Si su respuesta es sí, entonces usted no quiere temer ni tener miedo. ¿Quiere Dios que usted evangelice? Sin lugar a duda, porque Dios escogió a hombres imperfectos, portadores de una palabra perfecta, a hombres débiles. Lo necio del mundo rescató Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes somos nosotros? Ni eruditos, ni estudiosos. Sin embargo, somos portadores de una verdad que puede cambiar vidas. No por nosotros, sino por la palabra. Entonces Dios lo está haciéndole temer, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene el temor? Viene del enemigo, que se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros para salvar a los que están pereciendo en sus pecados. Le damos Hechos 18. Vamos a Hechos capítulo 18, del versículo 1 al 10, dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque en cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo nos vamos a poder entregar un tratado, un folleto, un panfleto que donde esté presente el Evangelio? Es el primer modo
lo más fácil de poder llevar el Evangelio en adelante. El temor y miedo son los golpes que estamos recibiendo en el combate mano a mano con el enemigo, luchando por las almas eternas de los hombres. Satanás quiere paralizarnos. A pesar del miedo debemos testificar, es importante y urgente. Si alguien tiene Filipenses 1:14, lo tengo aquí. Dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Es decir, tenemos el respaldo del Señor en la tarea que tenemos que hacer. Pasos para evangelizar con tratados. Ya, llegamos a la parte práctica ahora. Yo no sé si alcanzó a leer los que le entregaron. Parece que no. Estaban a tiempo acá. Estimados hermanos, primer paso: consiga buenos tratados. Echemos un vistazo, digamos, a este, si es que lo tienen. ¿Será un buen tratado este? Preguntas. ¿Quién debe tener un buen tratado? A ver. ¿Ya? La ley. ¿Ya? ¿Qué más? El arrepentimiento, perfecto. ¿Qué más? La gracia. Que bueno, muy bien, se ha entendido. 3 conceptos que debe tener un tratado. Y además debe ser, dice allí, debe ser un tratado llamativo, que la gente reciba con gusto, y usted puede diseñar un tratado bíblico si no le gusta ninguno, de los que tenemos aquí. Ya, pero veamos este. Este tiene la gran pregunta: ¿llama la atención o no? ¿Qué cree usted? Si usted lo encuentra, supongamos que vamos a un lugar y lo dejamos en una mesa, y hay personas que no tienen a Cristo, ¿le llamará la atención la gran pregunta o no? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿De qué se tratará? Si usted hubiera muerto en este mismo momento, ¿está seguro que estaría ahora en el cielo? Como que deja abierta la inquietud como para leer al otro lado, ¿cierto? Ya, y al otro lado aparecen varios textos bíblicos, ¿no es cierto? Mírenlo. Dice primero: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué apunta? A la ley, ¿cierto? Vamos bien. Después hay otro más que dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Apunta a dónde? La ley. A la ley. ¿Ya? Y después dice: esto quiere decir que todos hemos pecado y merecemos un pago. Ese pago es muerte o pasar eternidad en el infierno separado de Dios. Ley también, ¿no es cierto? Ya, primer punto, estamos ahí. Segundo punto, dice: tú no tienes que ir al infierno, más la labia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué apunta? A la gracia. ¿Estamos bien o no? ¿O falta algo? Lo que dijo el hermano Andrés. Falta el arrepentimiento, ¿cierto? Falta el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay... Se saltó como de un viaje. Exactamente, exactamente. ¿Sabes que en algunos momentos, como el Señor Jesucristo lo dijo, y después que a muchos Él llegó como el joven? ¿Se acuerdan cuando hablamos del joven rico? Sí. Ni siquiera le presentó la gracia. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Estimado, ¿usted sabe que es pecador? No, yo no he pecado nunca. ¿Quién me viene con cosas? ¿Qué sé yo? Muchas gracias, hasta luego. Ni siquiera alcanzamos a presentar la gracia. Ya, sigamos. Después dice, estamos en el 2, dice, tú puedes recibir este regalo. Ya estamos en la gracia. Ahora, número 3, dice, debes conocer tu pecado, arrepentirte y pedirte a Jesús que te perdone. Yo lo habría puesto en el número 2. No sé usted. Yo lo habría puesto en el número 2. Pero está presente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando uno lo analiza cada uno de los tratados se vuelve muy crítico, hermano. Y eso también es una crítica para nosotros. ¿Ya? Después dice, ¿no es cierto? Debes reconocer tu pecado, arrepentirte y pedirle a Jesús que te perdone. Cuéntale a alguien que crees en el corazón, en tu corazón, que Jesús es tu Señor. Que si confesares con tu boca
al Señor Jesús y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 4. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermano Manuel, ¿está bien puesto ese versículo o no? No, está bien, hermano Manuel. No, en el número 4 de este folleto. Ah, ya, por eso es que estaba buscando los folletos bíblicos, hermano. En el lado B, ¿cierto? El número 4 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz... Está mal usado. Mis hermanos sabían, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué está mal usado, hermano? Porque aquí no está llamando, primeramente, en el contexto está hablando de una iglesia ya constituida. Ya. Ya, que estaba, entre comillas, era una iglesia tibia, espiritualmente hablando. Entonces, el llamado que está haciendo acá el apóstol Juan es que la iglesia se arrepiente de su condición espiritual en la que se encuentra y se vuelva a Jesucristo. Ya. Lo que pasa es que este versículo de Apocalipsis 3:20 está aplicado a la iglesia en Apocalipsis. La Odisea. Claro, no a inconversos, no a personas que no conocen a Cristo, por eso es que estamos ubicados en este texto, ¿ya? Pero ¿Ya? la parte segunda. Y por último, Y se relaciona también como que muchas veces se le da a entender a los inconversos que están hablando del corazón, como que está golpeando tu corazón, que eso Claro. va a pasar en la corazón. no, y hay otra cosa más grave todavía. Cuando hablamos acerca de la depravación total del hombre y de la mujer, el hombre no tiene ninguna posibilidad de llegar a Dios, ni una. Porque de repente uno dice, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo no voy a decir al Señor que entre en mi corazón. Pero la verdad es que bíblicamente, como lo hemos estudiado, es el Señor el que produce el querer como el hacer. Es el Señor el que impacta el corazón, no nosotros. Ni la persona puede buscar a Dios, no hay nadie que entienda. Es el Señor el que hace la obra, no nosotros. Entonces aquí da a entender que yo puedo abrir la puerta de mi corazón por voluntad propia. Una pregunta. ¿Usted cree que cuando el Señor toca el corazón uno puede decir que no? ¿Ah? No se puede. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Usted cree que Pablo volvió atrás? No. Cuando el Señor llama, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces aquí da la idea de este versículo que yo puedo voluntariamente abrir la puerta al Señor o cerrársela. No, Señor, más adelante todavía soy joven. No. Cuando el Señor llama, no hay vuelta atrás. Es poderosa su palabra, ¿no es cierto? Por eso es que están los términos ahí de perder o ganar la salvación. La Biblia nunca habla de que la salvación se pierde. A lo mejor fue una apariencia de conversión en la persona que se vuelve atrás, pero la Biblia es clara, ¿ya? Que la salvación no se pierde. Ya, ¿y qué le parece? Al final repite esta oración. ¿Qué le parece esa parte? No. ¿Ya? No. Primeramente habla del Decisión. en el corazón, la decisión de la persona, Claro. como mismo. Bueno, se fija cómo el Evangelio ha distorsionado muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entregar entonces? ¿Cómo? Me pregunto entonces si está distorsionado como el que... ¿Por qué tenemos que entregarlo entonces si no lo van a, no lo van a comprender las personas? Es que estábamos analizando los tratados que yo traje, ¿ya? Ya, No pero- quiere decir que sean más correctos. En la próxima clase nosotros vamos a tratar de hacer uno, digamos, de acuerdo a lo que... Pero usted podría entregar esto y en una conversación con la persona explicarle todo y argumentarlo mucho más. Exactamente. Y también la forma como hay que eso. Exactamente. Claro que uno lo puede entregar y dar explicaciones al respecto. Pero recuerde que este es el método más simple para entregar el Evangelio y por lo tanto la persona no está preparada con textos o tanta teología y por lo tanto muchas veces lo va a dejar en un lugar o se lo va a entregar a la persona pero no va a entablar una conversación con ella. ¿Ya? Es lo más simple. No lo vamos a analizar todo porque sería muy largo. ¿Ya? Por ejemplo tenía cómo llegar al cielo desde Chile. Es bien interesante, me gustó porque usa la ley del tránsito.
son distintas formas. ¿Ya? Viene la ley del tránsito, dice, Dios dice que usted no llegará. Y ahí da la posibilidad de que la persona es incapaz de buscar a Dios por sí solo. ¿Ya? Entonces dice ahí, el hombre está en pecado buscando una solución, parada obligatoria. ¿No es cierto? Hay una separación con Dios. Después, en el segundo aquí, mensaje del tránsito, dice, Dios le dice que el camino llega a su fin. No sé si los conductores de repente dicen, término del camino, para allá no hay más camino. Allá en Perquenco, cuando se visita un lugar turístico que no tiene mucho de turístico, y es un salto que hay en el río Quilla, salto de la mula se llama. Pero cuando uno va por allá, el camino tiene un término abrupto, es decir, llega hasta ahí y después hay un precipicio. Hay que tener cuidado, hay que ver que el camino llega hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces, da a entender aquí que al hombre le parece que hay caminos derechos, pero la Biblia dice que el camino que al hombre le parece derecho es el camino de muerte. ¿Ya? Y bueno, después dice que debe girar hacia Dios, le da la dirección correcta, ¿no es cierto? Aquí en el ceder al paso, dice que le necesita el gesto de su corazón, etcétera, etcétera. Está novedoso, digamos, por decir una cosa. ¿Qué le parece a usted cuando hay un texto muy largo? ¿Lo lee la persona o no? Yo creo que tiene que ser como más simple. Bueno, aquí hay hartas verdades, es verdad, para la redundancia, pero el texto debe ser un poco más conciso. Bueno, estos son del mismo autor que habla acerca de varias verdades, pero tiene mucho texto. Cuando uno estudia le dicen, mira, sabes que el mensaje debe ser claro, preciso, conciso. ¿Ya? Bueno, estos son todos parecidos, los que vienen en harto texto. Y aquí hay otros que estos son bien interesantes, me gustaron. Porque, por ejemplo, no sé si lo tiene usted, son puras porciones bíblicas adentro. ¿Ya? Y dentro de las porciones bíblicas tiene temas. Por ejemplo, dice, ¿por qué los cristianos son felices? Y desarrolla con textos bíblicos el tema. Después señala qué hizo la diferencia, qué es el pecado, cuánto tiempo durará, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como lectura un poco más prolongada, desarrolla temas interesantes. Esto de la salvación, igual.